La hoja de la planta tiene muchas características que la hacen eficaz para la fotosíntesis. Tiene una gran superficie sobre la que el gas dióxido de carbono se puede difundir hacia el interior de la hoja y el gas oxígeno puede difundirse hacia afuera. La gran superficie es también adecuada para captar la luz. Muchas plantas son capaces de retorcer los pecíolos de sus hojas con objeto de evitar que se solapen con otras hojas. Esto asegura que capten la máxima cantidad de luz. Constituyen un modelo denominado mosaico foliar. Esta es una sección transversal a través de una hoja típica. Muestra un emparedado de tejido mesófilo entre dos capas de epidermis incolora. El exterior de la epidermis está revestido de una cutícula cérea impermeable que permite difícilmente cualquier difusión de gases. Pero hay finos orificios o poros en esta superficie, llamados estomas. Esto permite al dióxido de carbono entrar en la hoja para la fotosíntesis y al oxígeno abandonarla. Cada estoma está formado por dos células de guarda en forma de salchicha. Las células de guarda controlan la apertura y cierre del estoma. La mayoría de los estomas están en la epidermis inferior, que está en la sombra y por tanto más fresca. De modo que la evaporación es menor aquí y se pierde menos agua cuando los estomas están abiertos. Obsérvense las venas en el centro de la hoja. Contienen tubos de xilema y floema. Los tubos de xilema sirven para el transporte de agua y sales minerales a la hoja, y los tubos de floema transportan azúcares fuera de la hoja. Las venas también ayudan a mantener la hoja extendida para captar la luz. El pigmento verde clorofila de las hojas está contenido en orgánulos celulares especiales con forma de disco llamados cloroplastos. Estos se encuentran principalmente en las células en empalizada. Algunos cloroplastos se encuentran también en las células mesófilas esponjosas y en las células de guarda. Los cloroplastos se pueden mover alrededor de la célula. Si la luz no es muy brillante, se concentran lo más cerca de esta, en la parte superior de la célula. La mayor parte de la fotosíntesis de la hoja se realiza en las células en empalizada. Estas están empaquetadas muy juntas y apretadas cerca de la superficie superior de la hoja, donde la luz es más brillante. También contienen la mayoría de los cloroplastos. Las células mesófilas esponjosas de debajo tienen grandes espacios de aire que permiten que el dióxido de carbono se difunda rápidamente hacia las células en empalizada y que el oxígeno producido por fotosíntesis se difunda fuera de la hoja. Los gases se pueden difundir 10.000 veces más rápido en el aire que a través de las células circundantes. Debido a que las hojas son planas y delgadas, solo hay una distancia muy corta desde los estomas de la superficie inferior a las células en empalizada cerca de la superficie superior. Cuando los gases se difunden, las moléculas de gas se mueven desde áreas donde hay una alta concentración de moléculas de gas hasta áreas donde la concentración es más baja. Cuando está teniendo lugar la fotosíntesis en una hoja, el dióxido de carbono está siendo continuamente consumido en las células en empalizada y del mesófilo esponjoso. De este modo, la concentración de dióxido de carbono se mantiene más baja que la concentración en el aire exterior. Por tanto, el dióxido de carbono se difundirá dentro de la hoja. Durante la fotosíntesis se produce oxígeno. Esto aumenta la concentración de oxígeno dentro de la hoja, así que el oxígeno se difundirá fuera de la hoja. El agua para la fotosíntesis es llevada al interior de la hoja a través de los tubos de xilema en las venas de la hoja. Los vasos de xilema son largas columnas de células huecas muertas cuyas paredes terminales se han perdido, dejando tubos continuos. Unas bandas de engrosamiento en las paredes de los tubos ayudan a mantenerlos rígidos y abiertos, y también ayudan a la hoja a mantener su forma. Así pues, hemos visto que la hoja es un órgano altamente especializado, cuya función principal es aumentar la eficacia de la fotosíntesis. Ya hemos visto cómo se introducen en la hoja los materiales en bruto para la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua. Tenemos que considerar ahora qué ocurre con los productos de la fotosíntesis. Veamos otra vez la ecuación.
El oxígeno puede abandonar la hoja a través de los estomas. Pero el principal producto de la fotosíntesis es la glucosa. La glucosa se transforma en el azúcar sacarosa, que es transportado fuera de la hoja a través de los tubos de floema en las venas. Luego, la sacarosa es transportada a otras partes de la planta para ser utilizada o almacenada. Pero cuando la fotosíntesis está transcurriendo rápidamente, el azúcar no puede ser retirado tan deprisa como es elaborado por fotosíntesis. Si la célula permitiera que el azúcar se acumulara, su presión osmótica aumentaría y se llenaría de agua hinchándose. Esto se evita porque el azúcar se transforma rápidamente en almidón mediante una reacción catalizada por una enzima. El almidón no tiene efecto osmótico y los granos de almidón pueden almacenarse con seguridad en la célula. Por la noche, cuando la concentración de azúcar en la célula desciende debido a que no se está sintetizando más, la reacción enzimática se invierte y el almidón se transforma de nuevo en azúcar y es transportado fuera de la hoja. La glucosa no es el único producto de la fotosíntesis. Cientos de otras reacciones químicas que tienen lugar en las células de las plantas convierten la glucosa en proteínas, grasas, vitaminas, hormonas y otros compuestos necesarios. Estos compuestos contienen otros elementos además del carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos otros elementos son tomados como sales minerales por las raíces y transportados en el xilema hasta las hojas.